Otra característica en las ondas electromagnéticas, la velocidad de la propagación. Hace un rato yo comentaba que la velocidad de propagación en el vacío es igual a la velocidad de la luz. Sí. 3 por 10 a la octava metros por segundo. Sí. Pero en otros medios que no son el vacío, por ejemplo el aire, o la mezcla gaseosa que es el aire, Ujú. o el agua, la velocidad de propagación no es igual a la velocidad de la luz. Ujú. Es más baja. La velocidad de la luz es la máxima teórica, es solo en el vacío. Sí. De ahí en más, en cada medio hay una velocidad de propagación distinta. Ujú. ¿Y eso qué implica? ¿Y eso qué implica? ¿Te acordás cómo era la fórmula? Decía que la velocidad de la luz Velocidad era, estamos hablando de es igual a... la longitud de onda por la frecuencia. Exactamente, por la frecuencia. Sí, dijimos que esto era constante, pero resulta que ahora es constante según el material. Sí. ¿Sí? Entonces, si tenemos dos materiales diferentes, vamos a tener la misma onda con velocidades diferentes y como la velocidad esta cambia, alguna de estas dos también va a cambiar. Sí. Los dos. Y Sí. la, entonces, eso es importante también porque tiene ciertas propiedades emergentes. ¿Y eso por qué es? ¿Por qué se produce? ¿Por qué cambia la velocidad? Porque o sea, esto se da, tenemos esta ecuación que relaciona C, que es la velocidad de la luz, Ujú. es igual a 1 sobre la raíz de E0, es la permitividad eléctrica del vacío. Y mu 0 es la permeabilidad magnética del vacío. Ambos parámetros, ¿sí? O sea, esto, digamos, esto es igual a la velocidad de la isla. Pero como estos parámetros dependen del material, ¿sí? Cuando estos parámetros cambian, o sea, la permeabilidad y la permitividad cambian, Ujú. entonces cambia C, que es la velocidad de la luz. ¿Bien? ¿Y eso qué genera? Por ejemplo. ¿Y eso qué genera? Sí. Ahora lo vamos a ver. Mira, por ejemplo, ahora lo vamos a averiguar, ¿no? Pero genera el efecto de la refracción. La Ujú. refracción, por ejemplo, acá tenemos un vidrio tenemos, y tenemos aire. Sí. ¿No? Entonces tenemos un haz o una onda electromagnética que viene acá, que está dentro de lo que es lo visible, podría ser, llega al vidrio. Como el vidrio tiene otras características de permitividad y permeabilidad eléctrica, Ujú. permitividad eléctrica y magnética, cambia la dirección de los rayos cuando sale, vuelven. ¿Sí? Sí, ahora lo vamos a ver más en detalle con eh, algunos gráficos que están un poco mejor o ilustran mejor el concepto. Eh, a ver si saco ahí. Entonces, eh, como decía, en la velocidad de propagación de la luz en medios distintos el vacío siempre es menor a C, porque C es una constante, Ujú. no es una constante, pero es el máximo teórico, la velocidad máxima absoluta de las ondas electromagnéticas. Por lo tanto, no hay nada que vaya superior a la velocidad de la luz. Por lo tanto, todo lo que que no es el vacío tiene una velocidad inferior, o sea, velocidad de propagación es inferior a la de la luz. Entonces, esta desviación que experimenta la luz cuando cambia de un medio a otro, depende del ángulo también con el que está incidiendo en la superficie que separa las dos naves. Tienes un ángulo incidente y un ángulo de transmisión. Ahora lo vamos a ver. Mira, ahí tenemos
un medio acá superior, En blanco, que es el vacío. lo que está en blanco, que es el vacío. ¿sí? Ujú. Y lo que está en verde es una, de nuevo hablamos de partículas, es una onda electromagnética que llega hasta ese cambio de medio. Yo puedo cambiar el medio, hasta podemos cambiar, por ejemplo, uno es el índice de refracción del vacío. Y el otro fíjate que podemos cambiarlo. Si yo pongo Si vacío, yo pongo vacío y vacío, sí, no hay un cambio. no hay un cambio, porque es lo mismo, ¿no? Acá no hay de hecho no existe acá un cambio. Sí. Ya que vamos a sacar el frente de onda y solo dejamos el rayo de luz. Sigue y sigue porque es el mismo medio. Pero si yo cambio el medio y por ejemplo, vamos a poner ahí el cristalino mal, podríamos tener el agua disponible. Entonces viene y ¿ves? Se desvía. ¿Bien? O sea, el rayo se desvía. Un ángulo que. Un ángulo que uno podría medir. Sí. Uno podría medir ese ángulo de alguna manera a ver cuánto es el ángulo de desviación. 30 y 22. Y depende el material, ese ángulo va a ser diferente. ¿Qué? Vas a poner diamante. ¿Está? Sí. Vos podés Eh, nombrar un fenómeno que es súper común, que lo ves o lo podrías ver todos los días en tu casa, por ejemplo, que tenga que ver con o que esté relacionado con la refracción de la luz. Acá hablamos de la luz, ¿no? Pero las ondas electromagnéticas en general se pasan. algo que. Sí. Me Algo suena común. algo común cuando pasa la luz por la ventana. Sí, pero no se observa tan fácilmente. Pero mira, vos podés intentar esto, que lo debes haber visto un millón de veces. Pones un vaso transparente de agua, pero pones una cucharita adentro. Y cuando lo miras desde el lado, vos ves que la cucharita y así está doblada. Sí. En realidad la cuchara no está doblada. No. Esto tiene que ver con la refracción de la luz que estás recibiendo del objeto que está ahí adentro. Sí. Y bueno, ¿qué pasa si hay dos cambios de medio? Como por ejemplo, cuando cierta radiación incide, por ejemplo, la del Sol, atraviesa la atmósfera y después llega a otro núcleo como el agua o algún otro objeto y después viene por el vacío, Incluso pasa las distintas capas. incluso pasa las distintas capas de la atmósfera. Asegúrate que funciona. Porque también pasa esto. Porque también pasa eso, ¿no? En la atmósfera nosotros, y eso es importante también considerarlo, Sí. la atmósfera no es Un medio homogéneo. un medio homogéneo. Es un medio. Es un medio, primero que va cambiando de densidad. Sí. Y además de cambiar de densidad, va cambiando de composición. ¿Sí? A medida que nosotros vamos atravesando la atmósfera, por ejemplo, de abajo hacia arriba, va cambiando la presión atmosférica
lo cual quiere decir que cambia la densidad de del contenido de aire, pero además la composición química o la cantidad de gases de un tipo que del otro van cambiando. Entonces, ahí uno podría empezar a vislumbrar la complejidad de entender que no es tan sencillo. Nosotros vemos de alguna manera una reducción de toda la física, de todo lo que hay que entender en encerramiento remoto. Pero cuando nosotros vemos algo desde el espacio, por ejemplo, Una onda electromagnética que atravesó capas con distintos estamos viendo una onda, el índice de refracción, y se aplicó distintos peligros. que además, y que por ahí vamos a ver la clase que viene, ¿no? Esa radiación fue reflejada, volvió a atravesar todo eso y recién llegó a cuando yo lo vi. Entonces, cuando nosotros tratamos de sacar conclusiones de estas imágenes que producimos a partir de los sensores remotos, hay que tener en cuenta estos efectos físicos que tienen que ver con cómo se propagan las ondas. Mira, quito. Bueno, y acá tenemos esto que es, acá podemos cambiar el ángulo de incidencia, por ejemplo, Y los índices de refracción. y los índices de refracción. Acá está uno que es el vacío, podemos cambiar el de uno de los medios y el otro de los medios. Y tenemos ¿No? Y ahí tenemos que los ángulos van cambiando también. C. De acuerdo a el índice de refracción de cada uno de los. Entonces, se torna en algo complejo. Por suerte, en realidad, gracias a la ciencia, digamos, ya se conoce cuál es el índice de refracción en un medio, en otro, las variaciones que puede haber, y puede haber correcciones De acuerdo a estos de acuerdo a estos parámetros que uno conoce. Y es importante entonces eso, tenerlo en cuenta porque muchas veces las imágenes que nosotros obtenemos pueden o no pueden estar corregidas. Y es importante saber entonces acerca de estas correcciones. No es el objeto específico de esta materia, pero es importante saber que se necesita esas correcciones. Bien. Entonces eso en cuanto a la refracción. Pero hay otro fenómeno que es la dispersión. Sí. ¿Por qué? Porque estos dos parámetros que vimos antes, que era la permitividad y la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética, un medio, dependen de la longitud de onda de la radiación. Quiere decir que para cada longitud de onda voy a tener una permitividad y una permeabilidad diferentes. Ok. Además, o sea, más complejo todavía. Quiere decir que para cada longitud de onda, si la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética son diferentes, ¿qué va a pasar? Que la velocidad Es diferente, va a ser diferente. No solo va a depender esto, o sea, esto va a depender del medio, pero también va a depender de la longitud de onda. Sí. Y generalmente no tenemos, por lo menos en el sensoriamiento remoto, no tenemos una sola longitud de onda que llega a un objeto o que atraviesa un objeto, sino que son varias longitudes de onda. Por ejemplo, si lo vemos respecto de lo que es la luz es una mezcla de la luz del sol, es una mezcla de ondas electromagnéticas con distintas longitudes. Distintas longitudes de onda, que cuando llegan a la atmósfera, que tiene una permitividad magnética distintas que el vacío,
se dispersan. Y se dispersan porque cada una de esas longitudes de onda tiene o se propaga a una velocidad diferente. ¿Sí? Entonces, por este motivo, la desviación de un rayo de luz, que podría ser invisible, no, al cambiar de medio va a ser diferente para cada color. ¿Sí? Entonces, para cada longitud de onda, cada color, los colores son diferentes, y eso no lo expliqué, porque tienen distintas longitudes de onda. Sí, eso los tenía explicado. Entonces, como tienen distinta longitud de onda, tienen distinta velocidad de propagación. Como tienen distinta velocidad de propagación, tienen distinto ángulo. Entonces se desvían de manera diferente. Bien. Y eso, o ese conjunto de componentes de un solo color que se obtiene cuando los separamos, a eso se le llama espectro. ¿Sí? Entonces, el espectro, por ejemplo, uno de los experimentos, digamos, para poder ver que existe que podemos separar por ejemplo, una onda electromagnética con luz, que podría ser la luz, ¿sí? La luz blanca, cuando atraviesa un prisma, o sea, tenemos un prisma de cierto material, hacemos incidir la luz y hay una manera en la que yo lo puedo separar. Fíjate que acá incide la luz que tiene todos estos componentes. Sí. Azul, verde y rojo. Y podemos separar cada uno de esos componentes porque tienen distintas velocidades. Al salir, salen con distintos ángulos y entonces tenemos un espectro. Bueno, acá esto es para cambiarle el índice de refracción del material. Sí. Que estaría compuesta por el prisma, el ancho de la base, etcétera, pero podemos separar los componentes, y eso es lo interesante. Podemos separar los componentes de esa luz blanca que en principio la vemos como blanca. Ya vamos a ver teoría del color, la clase que si es monocromática, bueno, ¿ves? Ahí monocromática quiere decir que solamente emite, en este caso, ahí cambié que la fuente sería monocromática, quiere decir que solo emite en una sola longitud de onda. Entonces, sí, acá le puedo cambiar la longitud de onda en la que esté emitiendo. En el rojo está más o menos cerca de los 660 nanómetros, en una medida muy pequeña, y en el azul o violeta 400. Sí, fíjate cómo cambia sutilmente, cómo cambia el ángulo con el que está saliendo el color o cada longitud de onda de acuerdo justamente a la longitud de onda, ¿no? Ahí va variando. Bueno, y gracias a esta propiedad, gracias a esta propiedad de la dispersión, sí, tenemos la posibilidad de analizar qué pasa en el universo, por un lado, porque podemos observar desde la Tierra o desde el espacio qué es lo que está sucediendo en nuestro universo cercano y lejano, y viendo, por ejemplo, los espectros de emisión de las estrellas. Entonces, cómo cada una de esas estrellas tiene un color diferente, las podemos separar. Esa luz que recibimos, la separamos, y aprovechando la dispersión podemos caracterizarla y clasificarlas en distintos tipos de estrellas a partir de que vemos distintos espectros de emisión, o sea, distintas bandas
ejemplo, este es el hidrógeno, y este es el espectro de emisión del hidrógeno, que es específico para ese material. Sí. En una longitud de onda, en otra longitud de onda, en otra hidrógeno. Esto es lo que emite el hidrógeno. Ok. Y esto es lo que absorbe. ¿Sí? Se pone un espectro de absorción. Tenemos absorción y emisión. De emisión es porque la sustancia que estamos estudiando Sí. la calentamos o le damos una descarga eléctrica, ¿sí? De manera que la energía que nosotros le comunicamos a ese objeto es de vuelta en parte en forma de radiación electromagnética y esa radiación electromagnética que nosotros podemos detectar tiene frecuencias características para cada elemento. ¿Sí? Cada elemento tiene una frecuencia característica. Esto es la base del espectrómetro de masas, del espectrómetro, para caracterizar, por ejemplo, compuestos químicos. Cada compuesto, cada material tiene un espectro de emisión diferente, entonces podemos, a partir de estos espectros de emisiones, estas bandas de color, cuando las separamos, son específicas para cada material. Por lo tanto, podemos determinar qué material es, por ejemplo. Entonces, a la lejanía, viendo las estrellas de allá, y también en lo cercano, podemos determinar. Y también es la base de ciertas observaciones que hacemos desde el espacio hacia la Tierra, porque también vemos distintos espectros de emisiones de distintos materiales. Entonces, podemos diferenciar distintos materiales unos de otros, porque tienen distintos espectros de emisión. Pero también porque tienen distintos espectros de absorción. Un material o distintos materiales son, o sobre ellos incide cierta mezcla de ondas electromagnéticas, por ejemplo, la luz solar. Y esa sustancia absorbe una parte de esa radiación electromagnética y otra parte la descompone y la refleja. ¿Sí? Y eso da, por ejemplo, también el color. ¿Sí? Por otro lado. Y podemos estudiar también cuáles son las frecuencias ausentes, o sea, cuáles son las que está absorbiendo y no está rebotando, para caracterizar qué tipo de materiales o qué tipo de vegetación. O si es agua y separarla de suelo, o si es roca, separarla de otro tipo de roca. ¿Sí? Poder, por ejemplo, hacer estudios geológicos o poder diferenciar cantidad o humedad en el suelo, ¿sí? Porque los espectros de absorción son diferentes si el material es húmedo que si el material es seco. ¿Sí? O distinto tipo de vegetación, porque según el color y, por ejemplo, la cantidad de ciertos compuestos como clorofila que tienen las hojas, podemos diferenciar distintos tipos de vegetación. Entonces, esta es una propiedad muy importante para el sensoriamiento remoto. Y también para la fotografía aérea y para la fotointerpretación. Que gracias a que existe y estos distintos tipos de materiales tienen distintas absorciones y emisiones, podemos observar diferencias dentro de lo que es el espectro visible de la luz visible y podemos diferenciar elementos. Bueno, y otra propiedad que ya lo había recién nombrado, es la reflexión. ¿Sí? Entonces, también tenemos las ondas electromagnéticas pueden reflejarse sobre una superficie. Normalmente, no todas las ondas o no todas las longitudes de onda se reflejan, sino que algunas son absorbidas, otras son reflejadas, son en parte reflejadas y en parte absorbidas. Entonces, no es tan así. Por ejemplo, un espejo
refleja casi el 99% de las ondas electromagnéticas las ondas electromagnéticas de frecuencia dentro de lo que es el espectro visible de luz. ¿No? Entonces es una superficie reflectante para esas longitudes de onda y por eso podemos vernos en espejo. Y viene esta propiedad de que las ondas, que pueden ser también de radio, ¿sí? Porque hay algunos materiales que reflejan muy como si fueran espejos, ¿cierto? muy como si fueran espejos, cierto tipo de ondas o cierto tipo de longitud de onda. Entonces, las ondas incidentes salen con el mismo ángulo, o el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Entonces, llega con este ángulo, desde la normal, la normal siempre es hacia arriba, esta línea de puntos, El ángulo de incidencia. acá, pues el ángulo de incidencia, este es un rayo de ondas de radio en este caso, y el ángulo de incidencia es este. Cuando choca contra la superficie reflectante, es devuelto con el mismo ángulo de reflexión. El ángulo de incidente es igual al ángulo de reflexión. Esa es una característica. Igual. Sí. Y hay una última interacción antes de terminar, que es la ley Combinación. la ley de Snell, que es esta combinación que yo había hablado recién, ¿no? Tenemos un rayo, esto es a veces más en óptica, ¿no? Pero es válido para cualquier onda electromagnética. Hay un cambio en el medio. Hay un cambio en el medio, o sea, tenemos Distinto índice distinto índice de refracción, F. N, en ese índice de refracción tenemos un medio que está acá arriba, el índice de refracción es N1, y el medio que está acá abajo, que el índice de refracción es N2, son registros, índice de refracción. Por ejemplo, el aire y un cristal. Por ejemplo, el vacío y la atmósfera. ¿Sí? Sí. Entonces tenemos un rayo incidente que en parte es reflejado y en parte es refractado. Sí. Pasa Pasa esta barrera y es desviado. Pasa esta barrera y es desviado porque cambia su dirección. El seno del ángulo R es igual al por el índice de refracción de ese medio es igual al seno del, que es lo que dice acá, ¿no? El ángulo, Rayo incidente. el rayo incidente por el índice de índice de refracción de este medio. Son inversamente proporcionales. Bueno, eso permite en realidad entender algunas cosas. Y para finalizar, acá es importante quizás verlo. Son la clase que viene, con ahí lo voy a ver un poco más en detalle. Y esto es una idea del espectro electromagnético. Cuando clasificamos los tipos de radiación electromagnética, lo podemos clasificar de acuerdo a la energía o longitud de onda o frecuencia que tiene. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos la frecuencia en Hertz. Acá tenemos la longitud de onda, lambda, ¿sí? En kilómetros, metros, centímetros, nanómetros y más. Y acá la Y acá la energía. Entonces, habíamos dicho que cuanto más frecuencia, más hacia la derecha nos va, ¿no? o sea, más hacia la derecha nos vamos, cuanto más frecuencia, así es, más
y si es menos, y mejor no más un dibujo porque este es horrible como videojuego. El mouse, pero esto sería una flecha. Voy a borrarlo. Pero cuanto más frecuencia, mayor es la energía. ¿Sí? Y Sí. eso está mostrado acá abajo. Cuanto menor es la frecuencia, menor es la energía y mayor es la longitud de onda. Fíjate, Sí. acá tenemos frecuencias bajas. Habíamos dicho que la frecuencia era la cantidad de ondas o de picos que entraban dentro de una unidad de tiempo. Sí. Por ejemplo, acá estamos en el orden de 100 Hz, o sea, 100 ciclos por cada segundo. Sí. ¿Sí? Y la longitud de onda es del orden de los, ¿sí? o mayores todavía. Y acá tenemos, acá por ejemplo, tenemos del orden de los, del billón, a ver, de hertz, 10 kilohertz, 1 megahertz sería, o sea, 1 millón de hertz. Sí. Poco más, 100 millones de hertz. ¿Está? Acá en el 10 a la 8. Sí. Que tenemos frecuencias, tenemos longitudes de onda del orden del metro. ¿Sí? Entonces, cada pico, si nosotros pudiéramos medir la distancia que tiene cada pico, cada pico sucesivo, digamos, sería del y así. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a mayor frecuencia, menor longitud de onda. ¿Sí? Está del orden de los kilómetros, aumentando la frecuencia, kilómetros, metros, centímetros. La luz solar, que después la vamos a ver la clase que viene, un orden de los nanómetros, y después va haciendo. Y acá hay distintos usos, por ejemplo, o generadores de este tipo de radiación electromagnética. Por ejemplo, la luz solar o luz visible está acá entre el orden de entre la 14 y la 16 Hz. Y esto, dentro de lo que es la luz visible, ya habíamos dicho que era una longitud de onda del orden de los nanómetros. Sí. Para el lado de las ondas más energéticas, tenemos los ultravioleta, rayos X y ya rayos gamma. Acá tenemos ya la radiación ionizante, o sea, la radiación o las ondas electromagnéticas que provocan cuando inciden sobre los elementos biológicos, sobre todo los elementos, provocan un cambio por la energía que tienen, chocan contra los electrones, etcétera, los sacan del lugar, etcétera, y pueden producir un cambio químico, por lo tanto, son peligrosos. X rayos gamma, y más acá a la derecha, que no está en el gráfico, los rayos cosmes, que son los más energéticos que existen. Sí. Y para el otro lado tenemos las microondas, que están Más allá del infrarrojo. más allá del infrarrojo, ¿sí? Sí. La luz visible para el lado de las frecuencias menores. Tenemos el infrarrojo, tenemos las microondas que son del orden de los centímetros, que bueno, nada, eso que está el radar, que es importante también para los sensores remotos. Sí. Y después tenemos, bueno, las frecuencias que utilizan los teléfonos móviles, la televisión, las radios, Sí. y la electricidad. ¿Sí? Electricidad. ¿Cuánta es la frecuencia de la electricidad de la casa? 220. ¿Cuánto? ¿No es 220? No, 220 es la diferencia de potencial. Pero tiene una frecuencia. De hecho, la frecuencia que tiene es de alrededor de 50 Hz. O sea, 50 veces por segundo. Sí. Bueno, y por ahora entonces damos finalización a esto y te